Hola, hola, preciosos. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén súper bien, listos para un nuevo vídeo lleno de amor, de cultura y de ese toque turco que tanto nos gusta por aquí. Hoy vamos a hablar de una pareja que, déjenme decirles, me tiene completamente enganchada. Una pareja que nos demuestra que el amor no tiene fronteras, que la conexión puede surgir en los lugares más inesperados y que, con paciencia y cariño, se puede construir una relación preciosa. Vamos a sumergirnos en la historia de Halil İbrahim y Esla, un amor turco que enamora cada día. Antes de que nos metamos de lleno en esta historia de amor, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde exploramos culturas diferentes, donde hablamos de amor y relaciones, y donde nos dejamos llevar por la magia de Turquía, suscríbanse a este canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y así ser los primeros en enterarse de todas las novedades que les traigo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les encante. Bien, ahora sí vamos a lo que nos concierne. Halil İbrahim y Esla. Dos nombres que juntos forman una melodía dulce y romántica. A ver, ¿por qué digo que este amor es tan especial? Bueno, para empezar, no se trata solo de una relación, se trata de un choque de culturas, de dos mundos que se encuentran y se complementan a la perfección. Halil İbrahim, un nombre muy común en Turquía, que significa amigo de Abraham, o el patriarca Ibrahim, y Esla, que podríamos traducir como añoranza o nostalgia, ya desde sus nombres nos dan una pista de la profundidad de su conexión. Lo que me fascina de Halil İbrahim y Esla es que su amor no es un cuento de hadas perfecto, editado y sin imperfecciones. Es un amor real con sus altibajos, con sus desafíos, pero sobre todo con una honestidad y una transparencia que enamoran. A través de sus redes sociales, especialmente en Instagram, nos dejan atisbar a su día a día, a sus momentos de alegría, a sus viajes por Turquía, a sus pequeñas discusiones y a la forma en que las resuelven. Y es precisamente esa autenticidad lo que los hace tan cercanos y tan inspiradores. Pero, ¿qué es lo que los hace tan especiales como pareja? Yo creo que la clave está en la comunicación. A pesar de las diferencias culturales, Halil İbrahim y Esla se esfuerzan por entenderse, por aprender el uno del otro, por respetar sus tradiciones y sus costumbres. Se nota que se admiran mutuamente y que están dispuestos a ceder y a comprometerse para que la relación funcione. Y eso, amigos míos, es algo que no se encuentra todos los días. Otro aspecto que me llama la atención es la forma en que integran sus culturas en su relación. Esla, por ejemplo, se ha adaptado maravillosamente a la vida en Turquía, ha aprendido el idioma, disfruta de la gastronomía turca, y se ha integrado a la familia de Halil İbrahim. Y Halil İbrahim, a su vez, se muestra muy interesado en la cultura de Esla, la apoya en sus proyectos personales y la acompaña en sus viajes a su país de origen. Es una simbiosis perfecta, un equilibrio entre dos mundos que se unen para crear algo aún más hermoso. Además, Halil İbrahim y Esla son una pareja muy divertida y aventurera. Les encanta viajar, explorar nuevos lugares, probar cosas nuevas y compartir sus experiencias con sus seguidores. Ya sea que estén recorriendo las calles de Estambul, disfrutando de un delicioso desayuno turco con vistas al Bósforo, o relajándose en una playa paradisíaca en la costa mediterránea, siempre transmiten una energía positiva y contagiosa que te invita a soñar y a vivir la vida al máximo. Pero más allá de los viajes y las aventuras, lo que realmente me conmueve de Halil İbrahim y Esla es su amor incondicional. Se nota que se apoyan mutuamente en sus sueños y aspiraciones, que celebran sus logros y que se consuelan en los momentos difíciles. Son un equipo, una pareja que está dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo que se les presente en el camino, siempre y cuando estén juntos. Y eso, para mí, es la definición de un amor verdadero y duradero. No quiero que piensen que todo es color de rosa, por supuesto que no. Como cualquier pareja, Halil İbrahim y Esla también han tenido que superar desafíos y obstáculos en su relación. Las diferencias culturales, la distancia, las expectativas familiares, todos estos son factores que pueden poner a prueba incluso a la pareja más sólida. Pero lo que los distingue es su capacidad para comunicarse abiertamente, para resolver los conflictos de manera constructiva y para no rendirse ante la primera dificultad. Creo que Halil İbrahim y Esla son un ejemplo a seguir para todas aquellas parejas que están en relaciones interculturales. Nos demuestran que si hay amor, respeto y compromiso, las diferencias culturales no tienen por qué ser un obstáculo, sino una oportunidad para crecer y para enriquecer la relación. Nos enseñan que el amor no conoce fronteras y que con paciencia y comprensión,
se puede construir un futuro juntos, sin importar de dónde vengamos o cuáles sean nuestras costumbres. Y hablando de costumbres, déjenme contarles algunas de las cosas que he aprendido sobre la cultura turca gracias a Halil İbrahim y Esla. Por ejemplo, he descubierto la importancia de la familia en la sociedad turca, el respeto por los mayores, la tradición del té turco, la hospitalidad de la gente turca y la belleza de la artesanía turca. A través de sus vídeos y fotos, Halil İbrahim y Esla me han transportado a un mundo lleno de color, de sabor y de tradición, y me han hecho enamorarme aún más de Turquía. Además, he aprendido algunas palabras en turco gracias a ellos. Merhaba, teşekkür ederim, günaydın, iyi geceler. Ya me siento casi como una turca más. Y es que cuando te sumerges en una cultura diferente, aprendes a apreciar la diversidad del mundo y a valorar las diferencias que nos hacen únicos. En resumen, la historia de amor de Halil İbrahim y Esla es una historia que inspira, que emociona y que nos recuerda que el amor verdadero existe y que con esfuerzo y dedicación, se puede construir una relación hermosa y duradera, sin importar las diferencias culturales. Son una pareja que nos enseña que el amor no tiene fronteras, que la comunicación es clave, que el respeto es fundamental y que, con paciencia y comprensión, se puede superar cualquier obstáculo. Así que si están buscando una historia de amor que les haga suspirar, que les inspire a creer en el amor verdadero y que les transporte a un mundo lleno de magia y de cultura, no se pierdan la historia de Halil İbrahim y Esla. Estoy segura de que, al igual que a mí, los enamorarán desde el primer momento. Y bueno, mis preciosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo compartiendo con ustedes esta historia de amor tan especial. Halil İbrahim y Esla son, sin duda, una pareja que nos demuestra que el amor puede florecer en los lugares más inesperados y que, con paciencia y cariño, se puede construir una relación hermosa y duradera. Hemos visto la importancia de la comunicación en una relación intercultural, la necesidad de respetar las diferencias y de aprender el uno del otro, y la importancia de apoyarse mutuamente en los sueños y aspiraciones. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les encante. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia de Halil İbrahim y Esla? ¿Conocían esta pareja? ¿Qué es lo que más les gusta de su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. También, si tienen alguna pregunta o sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejarla en los comentarios. Estoy siempre abierta a nuevas ideas y sugerencias. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que yo pueda seguir trayéndoles contenido de calidad que les guste y les entretenga. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y así ser los primeros en enterarse de todas las novedades. Muchas gracias por todo su amor y apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, preciosos. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen. Que aún hay mucho más que contar sobre esta fascinante historia. Porque detrás de cada foto en Instagram, de cada viaje y de cada plato de comida deliciosa, hay una narrativa mucho más profunda y compleja. Una narrativa que merece ser explorada con más detalle para entender realmente la magia que une a Halil İbrahim y Esla. Vamos a sumergirnos un poco más en sus vidas, en sus orígenes y en cómo se conocieron. Porque, como les dije antes, este no es un cuento de hadas prefabricado. Es una historia real, con sus raíces bien plantadas en la tierra y con un proceso de crecimiento y evolución que es inspirador para cualquiera que crea en el amor. Esla, por ejemplo, no creció soñando con mudarse a Turquía y casarse con un turco. Ella tenía sus propios planes, sus propias ambiciones y su propia vida construida en su país natal. Pero el destino, o como dirían los turcos, asterisco kismet asterisco, tenía otros planes para ella. Su vida dio un giro inesperado cuando, durante un viaje a Estambul, conoció a Halil İbrahim. No fue amor a primera vista, al menos no de la manera que vemos en las películas. Fue más bien una conexión gradual, una curiosidad mutua que fue creciendo con el tiempo. Se sintieron atraídos por la diferencia en sus culturas, por la forma en que veían el mundo y por la oportunidad de aprender el uno del otro. Empezaron como amigos, explorando juntos la ciudad, probando nuevos sabores y compartiendo sus historias.
Halil Ibrahim, por su parte, se sintió cautivado por la energía y la alegría de Esla. Le encantaba su espíritu aventurero y su capacidad para ver la belleza en las cosas más simples. También admiraba su inteligencia y su determinación para perseguir sus sueños. Era diferente a cualquier persona que había conocido antes, y eso lo intrigaba profundamente. Con el tiempo, la amistad se transformó en algo más. Empezaron a sentir mariposas en el estómago cada vez que se veían, a pensar el uno en el otro constantemente y a darse cuenta de que querían pasar el resto de sus vidas juntos. Pero sabían que no sería fácil. La distancia, las diferencias culturales y las expectativas familiares eran obstáculos que tendrían que superar. Uno de los mayores desafíos fue la barrera del idioma. Al principio se comunicaban en inglés, pero ambos sabían que para construir una relación sólida, tendrían que aprender el idioma del otro. Así que Esla empezó a tomar clases de turco y Halil Ibrahim se esforzó por mejorar su inglés. Fue un proceso largo y a veces frustrante, pero demostró su compromiso mutuo y su disposición a hacer sacrificios por amor. Otro desafío fue la adaptación de Esla a la vida en Turquía. Si bien estaba enamorada del país y de su cultura, también extrañaba su hogar, a su familia y a sus amigos. La comida, las costumbres y el estilo de vida eran muy diferentes a lo que estaba acostumbrada, y a veces se sentía sola y desorientada. Pero Halil Ibrahim siempre estuvo ahí para apoyarla. La acompañaba a explorar nuevos lugares, le presentaba a sus amigos y familiares y la animaba a seguir sus pasiones. También la ayudaba a mantener el contacto con su familia y a celebrar sus tradiciones, para que no se sintiera tan lejos de casa. La familia de Halil Ibrahim también jugó un papel importante en la adaptación de Esla. Desde el principio la recibieron con los brazos abiertos y la trataron como a una más de la familia. Le enseñaron a cocinar platos turcos, la invitaron a las celebraciones familiares y la hicieron sentir como en casa. La conexión de Esla con su suegra, en particular, es algo digno de admirar. Se nota que hay un amor y un respeto mutuo entre ellas, y que la suegra de Esla la considera como a una hija. A medida que Esla se integraba más en la cultura turca, también empezaba a compartir su propia cultura con Halil Ibrahim. Le enseñaba sobre sus tradiciones, le contaba historias de su país y lo invitaba a probar platos típicos de su región. Halil Ibrahim, por su parte, se mostraba muy interesado en aprender sobre la cultura de Esla y la acompañaba en sus viajes a su país de origen. Es precisamente esta reciprocidad, este intercambio cultural constante, lo que hace que su relación sea tan especial. No se trata solo de que Esla se adapte a la cultura turca, sino también de que Halil Ibrahim aprenda y valore la cultura de Esla. Es un proceso de crecimiento mutuo, de aprendizaje y de respeto que fortalece su relación y los une aún más. Además de la comunicación y el respeto, otro factor clave en el éxito de su relación es su sentido del humor. Les encanta reírse juntos, hacer bromas y no tomarse la vida demasiado en serio. Encuentran alegría en las cosas más simples y disfrutan cada momento que pasan juntos. Su energía positiva es contagiosa y se transmite a través de sus redes sociales, haciendo que sus seguidores se sientan inspirados y motivados. En sus redes sociales, Halil Ibrahim y Esla comparten no solo los momentos felices de su vida, sino también los desafíos y las dificultades que enfrentan. Son honestos y transparentes sobre sus altibajos, lo que los hace aún más cercanos y humanos. No pretenden ser perfectos, sino que muestran su autenticidad y su vulnerabilidad, lo que genera una conexión genuina con sus seguidores. Por ejemplo, han hablado abiertamente sobre las dificultades que enfrentaron al principio de su relación debido a la distancia. Tuvieron que pasar largas temporadas separados, lo que puso a prueba su paciencia y su compromiso. Pero aprendieron a comunicarse de manera efectiva, a confiar el uno en el otro y a aprovechar al máximo el tiempo que tenían juntos. También han compartido sus experiencias con las expectativas familiares y sociales. En algunas culturas, las relaciones interculturales aún no son del todo aceptadas, y las parejas que se encuentran en esta situación pueden enfrentar prejuicios y discriminación. Halil Ibrahim y Esla han tenido que lidiar con estos desafíos, pero han demostrado que el amor puede superar cualquier barrera. Su historia es un testimonio de que el amor verdadero existe y que con esfuerzo, dedicación y compromiso, se puede construir una relación hermosa y duradera, sin importar las diferencias culturales. Son un ejemplo a seguir para todas aquellas parejas que están en relaciones interculturales y para cualquiera que crea en el poder del amor. Así que la próxima vez que vean una foto de Halil Ibrahim y Esla en Instagram,
recuerden que detrás de esa imagen hay una historia mucho más profunda y compleja. Una historia de amor, de superación, de aprendizaje y de crecimiento mutuo. Una historia que nos inspira a creer en el poder del amor y en la belleza de la diversidad. Y ahora sí, mis preciosos, hemos llegado al final de este vídeo ampliado. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en la historia de Halil Ibrahim y Esla. Son una pareja que sin duda nos seguirá inspirando y emocionando con su amor y su autenticidad. No se olviden de seguir sus redes sociales para estar al tanto de sus aventuras y de su día a día. Muchas gracias por todo su amor y apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, preciosos. Y no olviden, el amor no tiene fronteras. Confíen en su corazón y persigan sus sueños. Adiós.